Buenas tardes, compañeros y maestra. Somos el grupo B de la clase de contabilidad 2. En este caso vamos a hablar acerca de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por su parte entraremos con 3 principios claves para la contabilidad. En primer lugar encontramos el principio de conservatismo. Dice que, como pueden observar en sus pantallas, este principio promueve diversas alternativas contables por las que permite limitar la cantidad de riesgo en su propia información, anticipando pocos beneficios junto con pérdidas significativas. Por su parte, esto establece que un contador debe ser conservador en sus estimaciones y opinión, así como en la selección de personal. Cabe destacar que la palabra conservatismo se deriva del término conservar. ¿Y esto a qué se debe? A que un contador de una entidad debe delimitarse ante sus propias opiniones o estimaciones, siempre y cuando tenga en claro qué es lo que desea lograr. En lo concerniente, según las guías de auditoría, el término conservatismo se define como la acción que refleja la práctica de los inventarios que deberían ser evaluados al más bajo costo de mercado y por el reconocimiento de pérdidas en los compromisos de compras de firma. De tal manera, esto refleja que el registro contable y en su presentación debe evitarse la sobrevaluación de los costos, las ganancias o de sus propios activos. ¿Con qué propósito? Para lo que conlleva a poder anticiparse a las ventas y a los propios ingresos, o ya bien hacia sus propias utilidades. Por el contrario, se deben de registrar el pasivo y las pérdidas, aunque no se tenga un dato exacto. Todas las empresas, todas las entidades deben de tomar en cuenta que ante los estados de situación financiera se debe de conocer cuáles son esos pasivos que hacen generar los gastos al momento de hacer la deducción ante sus propios activos, y así de esa manera saber cuál es la utilidad de la empresa. De tal manera dice que este principio sirve como técnica para elaborar los estados financieros con el objetivo de expresar el patrimonio, los resultados de la empresa y la situación financiera. No obstante, dice que esta información contable puede no ser suficiente para la correcta interpretación de los saldos de las cuentas, entonces estos se anexan a los estados financieros. Una recomendación muy práctica que deben de realizar los contadores es que deben de evitar la ultra conservatismo, que también por su parte es dañino, pues las metas es determinar los verdaderos resultados de la operación y la verdadera situación financiera de las empresas. Cabe resaltar que estos principios de contabilidad son tan importantes porque permiten determinar qué la empresa debe de realizar y qué cuestiones debe delimitarse para poder lograr sus objetivos y metas y ante sus propias utilidades reflejados en sus estados financieros. Asimismo, los dejaré con nuestra compañera que los ampliará esta información y de tal manera ejemplificará. El conservatismo, como lo dijo nuestro compañero, en el registro de las operaciones contables y en la preparación de estados financieros, debe observarse una tendencia general hacia el inmediato reconocimiento de los eventos desfavorables y evitando la sobrevaluación de las utilidades y los activos. Este consiste en que, teniendo claramente definidos los códigos y cuentas contables, en la nomenclatura deberá aplicarse el mismo criterio ante una operación. Ejemplo de principio de conservatismo. Al comprar un bien material para la empresa,
se pagó una cierta cantidad de dinero y al cabo de un tiempo ese mismo bien material tiene un precio menor. Al registrarlo en la contabilidad se toma el valor menor de ese activo. Hola a todos, yo soy Liz Herrera. A continuación les voy a hablar sobre lo que es el principio de la objetividad en contabilidad para que podamos entender su definición, de qué trata y en qué consiste este principio. Ahora bien, el plan contable general revisado, el PCGR, nos dice que el principio de la objetividad consiste en que los activos, los pasivos y la parte monetaria del patrimonio neto estén expresados en todos los registros contables de la empresa. Esto para llevar un orden de todo lo adquirido monetariamente por la misma. Bien, este principio se resume en que todos los datos identificados por la empresa deben ser claros, objetivos y confiables para así poder tener un orden y una verificación de todos sus procesos. La objetividad consiste en evaluar todos los hechos o las actividades económicas y financieras en que la empresa esté vinculada o esté desarrollando. Todo esto se debe hacer sin prejuicio, ya que en la realización de los estados financieros se debe demostrar un estado razonable y un punto bastante neutral. Se dice que en contabilidad la objetividad también es o sirve como evidencia, ya que en ella se lleva a cabo todos los registros contables del patrimonio. Todo esto debe estar constituido por documentos mercantiles convencionales o por hechos no necesariamente convencionales o documentados, caracterizados, por cierto, con incertidumbre. Los principios de la contabilidad generalmente aceptados se dividen o se clasifican en 4 áreas. En este momento estamos hablando del principio de la objetividad y podemos ver que este principio se encuentra en el área número 3, que es todo lo que tiene que ver en relación con la información, tanto su recolección, tanto la toma de la información, tanto la exposición o la medición de la información y cómo la presentan en la misma. En relación a este principio de objetividad, puede interpretarse que la objetividad contable debe reflejar fielmente las operaciones realizadas para garantizar la información suministrada por los estados financieros. Por lo tanto, se establece que toda transacción debe ser registrada al valor del costo y poseer todos los documentos probatorios que lo respalden. También se dice que este principio de objetividad, toda modificación en las cuentas que se hagan tanto en el rubro de activo, pasivo y patrimonio neto deben ser demostradas con plena claridad y objetividad y que los datos sean completamente confiables y verdaderos. El principio de la objetividad representa un punto importantísimo en esta clasificación, puesto que enuncia la información de la contabilidad que suministra y no se debe distorsionar por ningún momento ni ninguna razón, sino que se debe presentar tal como fue lo sucedido. La objetividad debe reunir la información cuando las partidas son incorporadas en los estados financieros y deben poseer un costo o un valor que pueda ser medido con confiabilidad. En muchos casos, el costo del valor deberá ser estimado al uso de estimaciones razonables en una parte esencial en la preparación y presentación de los estados financieros y no determinan su confiabilidad. Sin embargo, cuando una estimación no pueda realizarse sobre las bases razonables, tal partida no debe reconocerse en la contabilidad y por ende en los estados financieros. Mi nombre es Jacob Abel Ramos y yo les voy a hablar sobre el principio del costo histórico original. Las operaciones y eventos económicos se deben contabilizar según las cantidades de efectivo que se desembolsen, su equivalente o estimulación razonable que de ellos se haga en el momento en que se considera realizado contablemente. Los estados financieros presentados bajo esos principios no tienen el propósito de mostrar los valores actuales de los activos ni los valores que se pudieran realizar. O sea, la contabilidad tiene muchas reglas y regulaciones que las empresas deben seguir al registrar e informar información financiera, valga la redundancia. Entre estos se encuentra el principio de costo histórico, uno de los conceptos más importantes que se relacionan con los estados financieros de una empresa. Este principio requiere que una compañía informe el costo histórico de activos específicos como cuenta por cobrar,
están cuentas por cobrar, están inventarios, propietarios, plantas o equipos, etcétera, etcétera. El principio del costo histórico es la base de las prácticas contables estándar en muchos casos. Una empresa completa su balance, los artículos que posee y utiliza estas partidas que se encuentran en la sección de activos. Les voy a hablar acerca sobre la aplicación de este principio en la preparación de los estados financieros. Tiene características, se refiere a este principio de objetiva en registro de las transacciones. Esta objetiva ha nacido del comprobante o documento contabilizado de validez a muchas deducciones y también facilita la aplicación de las técnicas de auditoría, ¿verdad? Se utilizan de lo contrario al convertir al auditor actual, ¿verdad? Un profesional muy distinto, un perito, un evaluador. El costo histórico ha sido defendido a toda costa por el profesional contable, ¿verdad? Les voy a seguir hablando acerca de principios de costo histórico. Este requiere de los registros contables, como les dije anteriormente, ¿verdad? Al precio de la transacción original, y estos valores se conservan a lo largo del proceso contable para que sirvan de base de los valores en los estados financieros. También los datos contables según la contabilidad de costo histórico generalmente se consideran libres de sesgo, verificables de forma independiente. Los estados financieros se pueden verificar fácilmente con la ayuda de documentos relevantes y otras pruebas debido a la característica verificabilidad a la profesión contable. También la contabilidad histórica reduce el mínimo en la medida en que las cuentas pueden verse afectadas por los juicios personales de quienes la preparan. Lo dejo con mi compañera, que ella les va a seguir hablando sobre el valor histórico original. Continuando con lo que dijo mi compañero sobre el valor histórico original, decimos que la definición de costo histórico establece que la cuantía que debe ser tomada a los efectos de asignar un valor monetario a las transacciones que se contabilizan en los libros debe ser registrada a su valor de origen, es decir, a su valor histórico. Este postulado es inherente a toda transacción que implique el intercambio de valores entre dos partes. El valor histórico original nos sirve principalmente para distinguir las partes que intercambian valores y lo que debe registrar cada una. Siguiendo con la siguiente diapositiva, decimos que el valor histórico original son aquellos costos que se han obtenido dentro del periodo en la fabricación de un producto o prestación de un servicio y que se obtienen al final de un periodo para así conservar su análisis y la comprobación con los resultados futuros. Tenemos entonces que el costo histórico es el precio de intercambio de los bienes y servicios en la fecha de su adquisición. Puede conceptuarse como un sacrificio económico expresado en unidades monetarias, necesario para obtener un recurso, ya sea específico o un grupo de recursos. También tenemos algunos ejemplos del costo histórico, como son los suministros de agua y electricidad utilizados durante el proceso de fabricación de botes de plástico a lo largo de un año. También la mano de obra dedicada a la fabricación de automóviles en una cadena de montaje durante un año entero. Los dejo con mi compañera, que les dará las conclusiones. Para concluir, los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Finalmente, podemos afianzar que los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.